que el día de hoy hará una presentación sobre el protocolo eficiente de la onimucosis con láser. Querida doctora Karina Rojas, muy buenas noches y de parte de la 3 Optonex agradecerle por hoy brindarnos una charla eficiente que seguramente todos vamos a aprender muchísimo. Doctora, estamos prestos para escucharla. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, en realidad yo soy licenciada en podología y para mí es un grato honor poder compartir un poco de mi experiencia con el tema del láser en la onicomicosis. Gracias, Andrés, por esta invitación y un gusto poder compartir un poco sobre este tema. Perfecto, muchas gracias, Eh, doctora. Nos gustaría también poder decir a todas las personas que están participando que cuando gusten hacer algún corte o necesita un poquito más de información, con gusto se las vamos a ir aclarando a medida que vayamos avanzando con la presentación, Andrés. Está bien, doctora. ¿Quiere Está bien, aclarar doctora. algo usted, Andrés, o quiere que empecemos? Ya podemos empezar, doctorita. Estamos prestos para escucharla. Pues, perfecto, gracias. Bueno, vamos a hablar sobre los protocolos eficientes que cada uno de nosotros como podólogos busca, porque la onicomicosis, la verdad, es una de las patologías más difíciles de solucionar. Y muchas veces tendemos a hacer promesas a nuestros pacientes con no solamente un protocolo vía oral o vía tópica, y ahora que se ha puesto muy de moda esta herramienta con el láser, pero queremos hablar un poquito más sobre este tema para poder llamar un poquito a conciencia tanto a los profesionales como a nuestros pacientes para que este tema vaya mucho más allá de una cura mágica que puede tener la onicomicosis. Vámonos un poquito a qué es la láser-terapia. Bueno, es una disciplina terapéutica que ha ido evolucionando significativamente a lo largo de los años. No es algo nuevo el tema del láser. Lo bueno es que empresas como Optomex tienen equipos que están mejorando para que pueda ser más efectivo este tratamiento con la láser terapia. ¿Desde cuándo existe la láser terapia? Bueno, podemos decir que en 1960 Deortman ha desarrollado un láser funcional utilizando en la primera herramienta un cristal de rubí. Posteriormente, Endremester ha realizado experimentos ya con ratas para poder mostrar la cicatrización de heridas. Y después, en 1979, se ha probado que esta cicatrización se puede realizar también en humanos. Y así progresivamente se ha ido desarrollando y mejorando este equipo para poder ayudar a la medicina y a protocolos específicos para la podología. ¿Cuándo ha empezado a usarse en la podología? En 1990. Estas exploraciones se van más a patologías unguiales, como la onicomicosis, el tema de la onicocriptosis, y también a patologías donde intervienen partes blandas, ligamentosas y musculares que afectan nuestros pies. A partir de este momento, también se ha usado y se ha entrado en una investigación profunda para que se pueda desarrollar el tema en pies diabéticos. ¿Cuál es el problema mayor de un diabético? Es la poca eh, epitelización que tiene en una herida, ¿no es cierto? Porque esta herida o este problema nos puede llevar más a una amputación de miembros inferiores, empezando desde un dedo y todo la extremidad inferior. Entonces, este desarrollo nos está ayudando muchísimo al cierre de las úlceras provocadas por una patología en el pie de un diabético. Existen muchos estudios desarrollados al respecto y estos estudios ya han sido mostrados en Italia. Tenemos también un libro muy interesante en Brasil. Entonces, ya hay más desarrollo del uso de la láser terapia en patologías podológicas.
Para poder ingresar un poquito más al tema y hablar sobre un protocolo adecuado, como les decía en principio, todos necesitamos la ayuda de una herramienta, más aún si la tecnología ha hecho este instrumento como para poder ayudarnos a combatir una patología tan difícil como es la onicomicosis. ¿Qué significa esto? Si no tenemos un protocolo adecuado para poder hacer un buen tratamiento, vamos a estar en serios problemas y tal vez prometiendo muchas cosas a nuestros pacientes que muchas veces va en contra nuestra. ¿Qué es lo importante y una de las consideraciones más importantes? El diagnóstico. Tenemos que tomar en cuenta que no todas las uñas engrosadas pueden ser micóticas. ¿Qué quiere decir esto? Que no en todas las uñas hay presencia de un microorganismo que esté afectando o alterando el crecimiento natural de una uña. En este sentido, tenemos que tomar en cuenta que si no hacemos un adecuado diagnóstico, vamos a cometer dos errores que frecuentemente se cometen. Uno, el tratar de intervenir una placa suponiendo que está micótica y no tomando los recaudos necesarios como para poder cerciorarnos, perdón, que este es un patógeno, porque podría ser a consecuencia de una psoriasis, por ejemplo. Muchas veces una de las patologías más comunes de confusión que tenemos nosotros los podólogos es una uña psoriática. Entonces, sí es importante hacer un buen diagnóstico. Y lo principal y el paso más importante para esto en la valoración y en la anamnesis que vamos a realizar es el tema de la identificación del patógeno. Si no sabemos contra quién estamos peleando, no existe una herramienta ni tecnológica ni en el tema de medicamentos que nos pueda ayudar a combatir el tema de la onicomicosis. ¿Por qué es importante en este caso, además de identificar al patógeno, la valoración al paciente? ¿Qué significa esto? La onicomicosis va muy de la mano con nuestro sistema y muchas veces no entendemos eso, ni como profesionales y menos aún los pacientes por el desconocimiento que tienen. ¿Qué quiere decir esta valoración y por qué es importante hacerla y evaluarla? Vamos a imaginarnos que las uñas no son una isla. El paciente piensa que las uñas son como una uña acrílica que está pegada ahí, que se la despega y asunto solucionado, pero lastimosamente no funciona así. En un paciente, para poder tratar una onicomicosis con cualquier protocolo que tengamos establecido, es importante que se haga las preguntas principales en la anamnesis. Si tiene una patología base, por ejemplo, si es diabético, si tiene la presión arterial alta, si en la última temporada ha sufrido algún problema de infecciones vaginales, urinarias, estomacales inclusive en el tema de tracto respiratorio, ¿no? Entonces sí tenemos que tomar esto en cuenta. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a usar cierto tipo de medicamentos que nos puede estar afectando al sistema inmune. Hay pastillas inmunosupresoras también, que es lo que hacen que activan al sistema inmune muchas veces en contra del paciente. Por eso hay muchas patologías que pueden afectar un tratamiento adecuado en la onicomicosis. Porque, por ejemplo, si este paciente usa demasiados antibióticos, sus defensas van a estar muy bajas. Si es una persona que bebe mucho, por ejemplo, en nuestro caso y en toda la clínica que hemos realizado y todos los casos que hemos estudiado, no es lo mismo tratar a un muchacho que bebe jueves, viernes y sábado porque le gusta salir de fiesta que a un muchacho que es deportista o que tiene una vida más saludable que una persona que va de fiesta jueves, viernes, sábado, como les decía. ¿Por qué? Porque el hígado y el páncreas está en una actividad mayor que de una persona sana. Una. Dos, nos ha pasado muchísimo que el estrés, por ejemplo, nos activa demasiado el tema de la proliferación de los hongos. Mientras está en tratamiento y la persona está tranquila, relajada, esa persona, cuando entra en un momento de estrés,
la proliferación excesiva empieza. Por ejemplo, hemos tenido casos como personas que trabajan en banco, personas que tienen un estrés muy alto por algún trabajo en específico que están realizando, un problema grave, una depresión constante, algún problema familiar. Entonces sí nos ha causado muchos problemas para poder hacer que la onicomicosis vaya cediendo un poco más. Es por eso que no tenemos que considerar a la uña una isla que está fuera de nuestro cuerpo, porque también las uñas nos pueden estar avisando una intoxicación interna que tenemos, no solamente a raíz de medicamentos, la cándida, por ejemplo. La cándida albicans es un hongo que si bien lo tenemos controlado en el cuerpo, una vez que se dispara termina siendo tóxica para nuestro cuerpo. Y una manera de revelar esto es a través de las uñas micóticas. Entonces es importante ver el tema de evaluar a qué se dedica el paciente, qué tipo de patologías bases tiene, con cuánta frecuencia se resfría, qué tipo de medicamentos se está utilizando y nos vamos a la otra parte, el tema del tipo de calzado que usa. Nos ha pasado que en un paciente nunca nos dijo a qué se dedicaba y era la persona que limpiaba los pisos en un centro donde vendían pollo. Entonces sus pies siempre estaban con botas de goma y en constante transpiración y humedad a raíz del trabajo que realizaba. Entonces muchas veces ese tipo de tratamientos a estos tipos de personas tienen que ser manejado con otro tipo de protocolos para poder realizar un buen tratamiento. Y otra cosa que tenemos que ver es el tipo de pie y el tema de la biomecánica. Nosotros, bueno, particularmente tengo la especialidad en biomecánica y sí hemos podido ver casos que por problemas de dedos en garra o algún tipo de alteración en la biomecánica que tiene la persona, el hongo se mantiene más tiempo o es más difícil de curar. Entonces, cuando tenemos dedos en garra, decimos, no, estos dedos, los que están en más o ya completamente enquilosados, sabemos que esas uñas van a tardar un poco más en reaccionar que una uña o un pie que está en normalidad pisada, en la pisada normal, ¿no? Y también ver el tema de otros factores, como ser, si en la última temporada, ahora que estaba muy de moda el tema del COVID, ¿cómo le ha afectado el COVID a esa persona? No olvidemos que muchos han sido asintomáticos y a otros los han llevado inclusive a una terapia intensiva. Entonces, cuando vamos evaluando y hacemos este tipo de preguntas de cómo es que ha pasado esta enfermedad, también podemos ver un poco más cómo reacciona a este tipo de ataques virulentos o el sistema inmune para poder hacer esta evaluación. Entonces, es importante que para poder determinar qué protocolo vamos a usar con el tema de la onicomicosis y el tema del láser, también evaluar estos problemas. ¿Por qué tenemos que conocer el tipo de microorganismo que está atacando a nuestro paciente? Creo que esta es la parte para nosotros más importante. ¿Por qué? Porque este microorganismo tiene nombre y apellido. Y esto nos ayuda a realizar un protocolo adecuado, no solamente tópico, vía oral o con el láser. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar, como les decía, una psoriasis. Podemos cometer un error cuando estamos haciendo un tratamiento si nos enfrentamos suponiendo que es una micosis, viendo que sea pensando que es una micosis y haciendo un tratamiento cuando las uñas están psoriáticas. Otro factor, tenemos que ver si vamos a usar el láser, si tenemos alguna posibilidad de un cáncer, un mieloma en las uñas. Entonces, muchas veces decimos, está café o está medio rojiza la uña, sí, parece micosis y usar el láser u otro tipo de protocolos cuando podemos hacer que esa persona corra más riesgo al activar un mieloma. En este sentido, tenemos que aprender a identificar también qué tipo de hongo es. Puede ser una levadura, puede ser un dermatofito o puede ser un moho.
conocer sus resistencias y sensibilidades. En el caso nuestro, en el consultorio, hemos podido hacer un estudio, la verdad, muy profundo, porque en principio nuestro objetivo era conocer, bueno, si es Candida, usamos pues terminafina, si es Trichopitón, usamos Ciclopirox, si es un Aspergillus, usamos la sensibilidad que tenga el hongo a los medicamentos que estamos proponiendo al laboratorio. Pero muchas veces cuando hemos hecho este estudio en un grupo focal aproximadamente de 300 personas, lastimosamente nos hemos chocado con unos resultados en los cuales los porcentajes de resistencias y sensibilidades nos cambiaron completamente el estudio que queríamos hacer, porque no todas las personas presentaban la misma sensibilidad o la misma resistencia. Entonces, es por eso que muchas personas, si hacemos un tratamiento a la adivinanza, sin tener este paso importante, podemos, uno, hacer que el paciente gaste en medicamentos muy caros, dos, producir mayores resistencias en este tipo de hongos y fracasar nosotros como profesionales en el protocolo y en el tratamiento que estamos haciendo. Por otro lado, tocando el tema de la evaluación a la persona como tal, tenemos que tomar en cuenta que como profesionales, el comprometernos con curar al 100% si no tenemos los datos claros y precisos en estos dos temas de la evaluación en anamnesis o de la identificación del microorganismo, vamos a tener un fracaso mayor a poder seguir estos dos principales pasos para poder iniciar un protocolo con un equipo o una herramienta tecnológica como es un láser. Entonces, lo primero que quiero recomendar es que sí tenemos que tomar muy en cuenta estos dos puntos. Ahora, hablamos de protocolos eficientes. Sí, como les decía, nosotros en el consultorio hemos hecho un estudio muy interesante en los cuales, gracias a Dios, en Bolivia tenemos mayor facilidad que en otros países de poder acceder a un laboratorio clínico que nos muestre y que nos haga una buena muestra, perdón, y nos dé unos buenos resultados. Entonces, al identificar, aquí tengo en la imagen, por ejemplo, que es un estudio que nos manda el laboratorio completo, en los cuales nos va mostrando en tiempos, en horarios, específicamente el comportamiento del mismo. No olvidemos que este microorganismo está vivo, ¿no? Nace, crece, se reproduce, muere y está en constante reproducción. Entonces, sí, es importante conocer la actividad que tiene al momento de hacer este cultivo micológico. Y como pueden ver, ahí en la parte del micrograma, nosotros tenemos varios propuestas de medicamentos con los que trabajamos con el laboratorio, en los cuales nos va mostrando si son sensibles o resistentes. Por ejemplo, con este trichopitón podemos ver que la terminafina es más o menos sensible, miconazol resistente, tenemos un ketoconazol, un intraconazol, un fluconazol, un ciclopirox, pero nos muestra que no todos los medicamentos, y les voy a ir mostrando más adelante también otros, si tenemos un poco más de tiempo, otros microgramas en los cuales nos muestra que no es sensible ni resistente a los mismos. Les voy a mostrar algunos de los laboratorios que me han mandado de personas diferentes, en las cuales inclusive tenemos personas que son resistentes a todos los medicamentos que nosotros proponemos al laboratorio. Es por eso que muchas veces tenemos un gran fracaso en el tema de un tratamiento y terminamos como profesionales quedando mal porque dicen, no, he ido a tal centro y me han dicho que me van a curar y lastimosamente no lo han hecho. Mis uñas siguen gruesas, mis uñas siguen negras, entonces tenemos el problema de quedar mal, especialmente si nosotros vamos cargándonos la responsabilidad de la cura de un microorganismo. Es por eso que los protocolos eficientes tienen que ser bien elaborados y el tratamiento es de dos, ¿no? Del paciente y de nosotros, ayudándonos
con coadyuvantes. ¿A qué llamamos coadyuvantes? A eh, ayudas que tenemos, no solamente con aceites esenciales, con las herramientas como el láser o con un medicamento que puede ser una fórmula magistral preparada por nosotros. Ahora, ¿cuáles son los principios básicos del uso del láser? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para el láser? Miren, yo, la verdad, en principio estuve muy reacia al tema del uso del láser. ¿Por qué? Porque cuando venían pacientes a mi consultorio, decían, mire, he ido a tal centro, me pusieron el láser. Y fui a otro centro, también me pusieron láser y nada funciona en mis uñas. ¿Y por qué no funcionan? Porque en principio tenemos que conocer los principios básicos del láser. Y algo que me gustó mucho de Optomex es que esos principios básicos del láser ya vienen programados, ya vienen listos para ser usados en diferentes tipos de patología. Entonces, además, en la capacitación que te muestran, nosotros no somos técnicos en láser, por ejemplo, pero sí de manera técnica nos enseñan a qué son las ondas específicas para tratar las afecciones que tenemos, que el láser produce una serie de interacciones fotoquímicas, fototérmicas y fotodinámicas que si no las entendemos para el tipo de patógeno que estamos trabajando, lastimosamente tampoco va a existir un láser en el mundo que nos ayude a poder trabajar adecuadamente una onicomicosis. Entonces, el láser produce una bioestimulación y esta bioestimulación también nos ayuda a la regeneración de tejidos. En palabras un poquito más sencillas, ¿qué conseguimos con el láser? Debilitar al hongo. Por eso es un coadyuvante que debe ser adecuadamente usado, porque vamos a terminar como profesionales comprando diferentes marcas, diferentes tipos de equipos y vamos a sufrir la decepción de decir, no, ese láser no sirve, esa alta frecuencia tampoco, el equipo de ozono no me ha ayudado en nada. Entonces, si no tenemos un protocolo y sabemos los principios básicos de todas las herramientas que podemos usar para poder combatir la onicomicosis, lastimosamente nos vamos a llenar de equipos sin saber utilizarlos adecuadamente, siendo que estos sí nos ayudan como coadyuvantes para poder solucionar no solamente el tema de onicomicosis, en el tema del láser de Optomex, por ejemplo, tenemos muchas otras patologías como bajar inflamaciones de una onicocriptosis, ayudar a la cicatrización en el tema de la fascitis plantar, del neuroma de Morton. Entonces, ellos ya han adecuado un uso de su equipo para este tipo de patologías, pero como les decía a muchos de mis pacientes, no es irradiar como en un dibujo animado el láser y ¡puf! Va a explotar el mundo y se acabó la onicomicosis. Lastimosamente no es así. Tenemos que usar un protocolo adecuado para este procedimiento. Y otro ejemplo que doy muy frecuentemente a mis pacientes, porque tengo que hacer que mis pacientes entiendan que este problema nos está acompañando desde hace mucho tiempo, dos, y quieren que la curación sea mágica, que caiga la gota a la uña y la placa mágicamente se vuelva sana, o que irradie la luz láser y mágicamente al día siguiente la uña esté completamente sana, pero eso no va a pasar si no tenemos un protocolo adecuado para poder trabajar la onicomicosis. Entonces, ¿por qué es importante saber la estructura del hongo versus un protocolo de láser? Como les decía, no nos imaginemos que en el mundo ya existe el láser perfecto que dispara y se soluciona el tema. Es importante conocer una estructura adecuada del hongo. Bueno, había invitado para que nos ayude un poquito a la bioquímica Zulma Suárez, que es de Colombia. La verdad que me encanta hablar muchísimo con ella y me encanta nutrirme para conocer un poquito más de la estructura de los hongos, las levaduras y los mohos. ¿Por qué? Porque estas estructuras nos enseñan a tener un adecuado proceso y un adecuado protocolo para poder combatir y ayudar a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque las cándidas
tienen una forma de comportarse y de reproducirse muy diferente al trichopitón o al aspergillus o al escapularius. ¿Por qué? Porque si no conocemos levemente, no es que tenemos que estudiar bioquímica y pasarnos 4 o 5 años para poder descubrirlos, ¿no? Pero tener una noción básica que estábamos justamente hablando con Andrés para que podamos hablarlo esto en varios talleres, si no conocemos el comportamiento y la estructura de los diferentes tipos de micosis que pueden estar afectando nuestra placa unguial, lastimosamente nuestro protocolo no va a ser el correcto y vamos a sufrir unas decepciones y vamos a pensar que es el equipo. Pero a veces es la falta de conocimiento que no está acompañando adecuadamente a este tema del uso del láser. Es por eso que la importancia de un protocolo eficiente, ¿no? Si usamos todas nuestras herramientas, nuestro conocimiento y además sumamos como un valor agregado el tema de conocer la estructura del hongo, el tipo de hongo, a qué es débil. Por ejemplo, ya les he mostrado en el tema del micograma, ¿podemos llegar a decir que es sensible a un tipo de medicamento? Sí, podemos llegar a decir. ¿Nos puede ayudar en el proceso? Sí, nos puede ayudar en el proceso, pero no olvidemos que muchas veces estos hongos y muchos otros más que sobrepasan los 150 acá en Bolivia, en diferentes tipos de ciudades, la presencia de estos microorganismos, pero los más comunes son los que estoy mencionando, pueden tener diferentes resistencias y sensibilidades, sí, pero no olvidemos que estos también pueden ir acompañados de bacterias. Y para poder dar una solución adecuada y poder combatir tanto a la bacteria como al hongo, tenemos que acompañar inclusive de un antibiograma muchas veces. ¿Por qué? Porque ambos, tanto el hongo como la bacteria, tienden a crear un biofilm. Ese biofilm es como una barrera que va provocando que no pase la medicación o que no se acepte la medicación como tiene que ser. Entonces, esta barrera es lo que hace muchas veces que ni la terbinafina o el ciclopirox, sabiendo su sensibilidad, nos dé resultado en una uña micótica. ¿Qué sucede? Muchas veces les ha debido pasar que la uña está creciendo bien, relativamente sana, llega a medial y empieza la proliferación. Porque muchas veces inclusive una vez sabiendo las resistencias, nos puede llegar a provocar sobre el medicamento sensible una nueva resistencia. Entonces sí tenemos que tener muchísimo cuidado en este análisis y espero que se pueda conectar Zulma, no sé si está Zulma conectada, que nos va a explicar un poquito más sobre qué significa la creación de este biofilm. También tenemos que ver un poco el tema del pH, conocer un poco del pH. Si no tenemos un pH equilibrado, tampoco el protocolo para una onicomicosis va a ser la adecuada. Entonces, también tenemos que aprender un poquito más del pH para que podamos combatir de manera adecuada. Entonces, al saber la estructura del hongo, al conocer las resistencias y sensibilidades a los medicamentos, ¿cómo me ayuda el láser? Porque supuestamente conociendo esos temas, yo debería estar feliz. Va a ser como agarrar un baigón y matar a la cucaracha y listo, asunto solucionado. No, lastimosamente no. Es por eso que los nuevos láseres que están saliendo al mercado, después de un estudio profundo, ¿en qué nos va a ayudar? En ayudar, nos ayuda en debilitar más al hongo para que estos micóticos nos ayuden o las fórmulas magistrales que lleguemos a crear nos ayuden con un protocolo adecuado. Y nos ha pasado, les voy a mostrar un caso muy bonito que tengo al fin por ejemplo, esta persona estaba con una onicomicosis por más de 4 años. Tenemos su laboratorio, es una cándida albicans la que le está atacando, pero ella ya hizo bastantes tratamientos, ha tomado fluconazol vía oral durante mucho tiempo, ha comprado un ESIA que todo el mundo lo ha usado, pero
sus uñas han ido empeorando gradualmente. Entonces, ¿cuál es el protocolo que nosotros hemos usado y que todos usamos, como podólogos, todos usamos? Y como un dermatólogo una vez me dijo, nosotros no vamos a hacer el trabajo sucio. ¿Y cuál es el trabajo sucio? El de bridar la placa. Si no tenemos una placa debridada adecuadamente, con procedimientos adecuados, con uso de coadyuvantes adecuados, ningún medicamento va a ser mágico. Como les decía, no hay la gotita que cae y la placa se pone sana y limpia de la noche a la mañana. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta dentro del protocolo la forma de limpiar la placa, no de arrancarla ni sacarla, sino de limpiarla adecuadamente para que el proceso del uso del coadyuvante, del estabilizador de pH y del láser nos ayude. Después de 2 meses, no sé si se ve bien, aquí tenemos un buen crecimiento de la placa. Hemos usado láser, hemos usado 6 sesiones de láser, hemos usado un estabilizador de pH, hemos usado una fórmula magistral que estamos utilizando que nos ayuda muchísimo con el tema de poder ayudar a la regeneración y a que la uña empiece con un crecimiento un poquito más acelerado. Entonces, ¿qué significa esto? Porque vuelvo a esta imagen nuevamente, porque tengo que saber la estructura del hongo. Para usar un protocolo de láser, sí tengo que conocer mínimamente qué tipo de uso le voy a dar a mi láser y con qué va a acompañar. Por ejemplo, he visto que todos usan el azul de metileno para poder usar el láser, pero les comento que no todos fotosensibilizan al microorganismo de la misma manera que hace con las cándidas, por ejemplo. El azul de metileno funciona excelente con las cándidas, pero no con el trichophyton ni con el aspergillus. Es por eso que tenemos que saber qué otro componente que sea fotosensibilizador nos va a ayudar a debilitar al hongo. Y cuando hablaba en un congreso con un podólogo, me hizo reír un poquito porque me decía, imagínate al hongo, que es un animalito que está feliz y haciéndose la burla de ti, mientras le pones un medicamento, una cremita, un estabilizador de pH, entonces él se sigue alimentando de eso, reconoce que no es un alimento que lo va a fortalecer y lo devuelve. Así de fácil. Si no sabes usar el láser adecuadamente y con los componentes que tienen que ir químicos acompañados, no vamos a conseguir que este microorganismo se debilite y el tratamiento post con nuestros antimicóticos o fórmulas magistrales funcionen. Entonces es importante que tomemos en cuenta qué vamos a usar, cuándo vamos a usar, cuántas veces vamos a usar. Eso sí nos va a ayudar. Este es uno de los casos, les pido disculpas, tenía que traer más, pero por el tema del tiempo no pude adjuntar más imágenes de los casos que la verdad nosotros nos sentimos muy satisfechos porque nos está dando un buen resultado al usar un protocolo que sí nos ayuda y no tenemos esa frustración de decir hemos comprado un equipo y no nos sirve, la onicomicosis sigue ahí. Entonces, bueno, le agradezco muchísimo a André por poder mostrar un poquito sobre este, este protocolo que lo queremos formalizar un poquito más para que las personas, no solamente en Bolivia, sino en otros países, puedan empezar a usar esta herramienta que nos ayuda bastante en el tema de la onicomicosis y no solamente en ese. Como les decía, el equipo ya viene programado con el uso adecuado en tiempos, en joules y en nanómetros para el uso adecuado en diferentes patologías. Bueno, Andrés, estoy Perfecto. Muchas gracias, querida doctora. Hay un micrófono prendido, creo. sí, Bueno, hay algunas preguntas, no sé si podemos aprovechar, querida doctora. a ver al Nos chat. consultan. Buenas, de la doctora Susana. Buenas tardes desde Tijuana. Muchas gracias por participar. Eh, para mojo, repite cuál sería lo mejor tomado. Dice, consulta eso. Perdón, no le escuché muy bien. ¿Está en el chat?
A ver, dice, para mojo, repite cuál, dice. Sí. No le estoy escuchando bien, perdón. A ¿Para qué? ver, no sé si me logra escuchar. Para O si me lo mojo, puede poner repite en el cuál. chat, si me lo puede poner en el chat para mufos. Mojo, sí, está en el chat está, doctor. A ver, para protocolos para diferentes microorganismos. Más arriba. Más arriba. Buenas noches, 665. Desde Optomed. Tijuana nos escribe la doctora Susana. Así, para un moho. Repite cuál sería mejor, lo tomamos. Bueno, en principio, como les decía, es importante saber si es levadura dermatofito o moho, ¿no es cierto? Y el protocolo es diferente para moho que para un dermatofito. Y este protocolo tiene que ser adecuado al láser que vamos a utilizar. En este caso, el láser que tiene Optomex es el de baja frecuencia, que es uno de los menos dañinos que hay ahora, o sea, no produce quemaduras como hay otros que están usando en mi país especialmente, y tenemos que hacer un protocolo específico, y creo que Andrés me hablaba de un taller para poder orientar un poco mejor a las personas, y gracias Susana de Tijuana, para poder usar el, como les decía, el fotosensibilizador adecuado que va de la mano eh, con el láser podológico que estamos hablando. Así es, doctora, en los próximos 10 días nos vamos a organizar algo y pues vamos a hacer algo virtual para que puedan ver y personas que están en Bolivia pueden ver en vivo, ¿no? Qué bueno, qué Perfecto. bueno. También tenemos otra pregunta de doctora Evelyn Paya. ¿Podrían dar algunos protocolos para diferentes microorganismos? Sí, nuestro objetivo en realidad es ese, que puedan usar el láser podológico de manera adecuada en los diferentes microorganismos, pero tenemos que aprender un poquito más, como les decía, de la estructura del microorganismo que vamos a tratar, y para poder hacer eso, en 10 o 15 minutos que nos queda, es muy poco tiempo como para poder explicar un protocolo, porque un protocolo va desde el momento en que empezamos a realizar la limpieza y la debridación de la placa, y es un proceso de 1 hora y media, en nuestro caso cuando son las 10 uñas, hasta 2 horas cuando son las 10 uñas, ¿no? Entonces sí nos gustaría poder mostrar este protocolo, pero de manera más concreta y clara, para que las personas puedan usar el láser en diferentes tipos de microorganismos. Claro. Doctora Giseli Coca, muy buenas noches desde Bolivia. ¿El láser cada qué tiempo debe usar en un tratamiento? Consulta. Bueno, lo recomendado por la empresa y por las personas que están realizando estos láseres podológicos es entre 4 a 6 sesiones, y lo mejor es 2 veces por semana o mínimamente 1 vez por semana, para que podamos, junto con el coadyuvante o con el medicamento, poder tener una adecuada resolución del caso, y cuando empecemos a controlar el crecimiento de la placa, porque la placa, como les decía, no es aplicar el láser y asunto solucionado, no, tenemos que hacer un seguimiento. El seguimiento, cuando la placa está empezando desde en un crecimiento de manera proximal a distal, es aproximadamente 9 a 12 meses. Entonces, ese control tenemos que hacerlo constante con nuestro paciente, de cada mes y medio o cada 2 meses posteriores. Y si en ese lapso de tiempo necesita poder ayudar un poco más con el láser, se puede poner hasta 3 sesiones más, que no afecta mucho. Eso sí, tenemos que tomar en cuenta que el paciente no tiene problemas de tiroides, no está embarazada, no tiene algún problema de tipo que haya sufrido cáncer en algún momento de su vida, no, que esa uña y esa placa esté adecuadamente evaluada como para no sufrir un mieloma, porque el color de las uñas muchas veces nos puede confundir con un hongo y ser un mieloma. Y no olvidemos que el láser nos ayuda no solamente en el tema de la dilatación de vasos sanguíneos, también nos ayuda con la melamina. Entonces sí tenemos que ver
que este no sea contraproducente para el paciente. Es por eso y es importante que para poder brindar un buen protocolo, también podamos conocer el problema que tiene cada placa antes de usar el láser y si tiene algunas patologías base o problemas, como ser la tiroides. Muchas mujeres, cuando le preguntas, ¿tienes alguna patología base? No. Y tiroides, ah, sí, pero estoy medicada. Entonces, hay algunos contraindicaciones del uso del láser, sí, y es por eso que la anamnesis es importante para este uso. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Doctor Álvaro García, ¿qué equipos recomienda que sea efectivo para el tratamiento para hongos? Consulta. ¿Qué equipo? Sí, ¿qué equipo? Bueno, de todos modos, el equipo Astral, ¿no? El que esto estaba mostrando es uno de los más recomendados porque tiene ya tratamientos grabados, incluso el mismo equipo, ¿no? Sí, la verdad que he tenido, como le digo, mucha satisfacción en usar este equipo. Como les decía anteriormente, yo era un poquito reacia al uso del láser, pero en los casos que estamos evaluando, porque nosotros hacemos un análisis de todos los casos que están empezando a usar el láser, hemos tenido poca proliferación, es más, casi nada de proliferación y un crecimiento más acelerado de la placa. Entonces, la verdad que con el láser astral que lo tengo ahora en consultorio, nos está ayudando mucho porque ya está programado. No tenemos que estar subiendo los joules o bajando los nanómetros porque para cada patología en específico ya está programado el equipo y simplemente es apretar los botones adecuados y poner el tiempo que el equipo nos dice en las placas. Claro que sí, muchas gracias, doctora. Doctora Pamela Villazuel, ¿qué principio activo usa en su forma magistral? Consulta. Bueno, nosotros tenemos patentadas nuestras fórmulas magistrales con un laboratorio, entonces no podemos podemos vender la fórmula magistral como tal, pero no podemos dar a conocer porque tenemos un contrato de confidencialidad con el laboratorio con los cuales trabajamos. Ujú. Doctor Sergio Dip, ¿cuál es la muestra que se manda para saber qué tipo de hongo es? Bueno, la forma de tomar la muestra sí tiene que ser adecuada. Muchas veces hacemos un corte leve de la punta de la uña y mandamos solamente ese pedazo. No, tenemos que hacer una leve debridación de la placa y después tomar la muestra interna cerca a la epidermis para que podamos tener una adecuada muestra y que no tengamos un falso negativo y tenemos que explicar al paciente que mínimamente si está tomando algún tipo de pastilla, la misma haya dejado de tomar un mes antes y también que haya dejado de ponerse algún tipo de tópico mínimamente entre 7 a 8 días para no tener un falso negativo. Muchas veces las personas usan demasiado talco, demasiado jabón al momento de bañarse, entonces también nos puede dar un falso negativo si las uñas no están demasiado micóticas. Pero cuando están muy micóticas, sí hay que debridar y sacar de la parte más profunda la muestra para mandar al laboratorio. Perfecto, muchas gracias, doctora. Doctor May, ¿para qué sirve el azul de metileno? Consulta. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que tenemos muchos componentes químicos como el azul de metileno que nos va a ayudar a poder irradiar y debilitar más al microorganismo con el que estamos tratando. Por ejemplo, el azul de metileno que lo podemos encontrar en laboratorios nos ayuda al momento de pintar la uña de azul, específicamente les digo esto cuando es una candidiasis, nos ayuda a fotosensibilizar mejor con el láser y debilitar al hongo para que al momento que se ponga el medicamento, este sea mejor, mejor aceptado, ¿no? Porque si no ponemos un buen fotosensibilizador para poder usar el láser, lastimosamente va a ser iluminar y no vamos a tener el efecto que nosotros necesitamos. Por ejemplo, como les decía, el azul de metileno se usa para la cándida, pero para el trichofitón, el aspergillus, se usa otro tipo de fotosensibilizadores que nos van a ayudar en el adecuado tratamiento y protocolo que, como le decía, con André estamos pensando
poder explicarlo de manera adecuada para que las personas que tienen ya el equipo puedan usarlo de manera adecuada y tengan la satisfacción de ayudar mucho en esta patología que es la onicomicosis. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Sí, totalmente. Bueno, unas 3 preguntas más vamos a responder, por favor, y pues por el tiempo. Otra consulta, querida doctora, ¿cuál sería la frecuencia del láser y cuántas son las sesiones? Consulta. Bueno, en el tema técnico nos van a ayudar muchísimo las personas que han organizado esta charla, que es Optomex. Exacto. Y en el tema de las sesiones, mínimamente de entre 4 a 6 sesiones es lo adecuado durante la primera etapa, que sería el inicio de tratamiento, como lo llamamos nosotros en consulta, que son las 4 primeras semanas, 4 a 5 primeras semanas. En estas 4 a 5 primeras semanas, nosotros vamos haciendo las sesiones de láser para poder posteriormente hacer los controles de, del crecimiento de la uña al mes en principio y después cada mes y medio. Entonces, la frecuencia del láser, especialmente la astral con la que estoy trabajando, ya tiene programado tanto la frecuencia como los joules para poder utilizar adecuadamente el equipo en la sonicomicosis. Es más, tiene 3 opciones que nos van dando los grados para trabajar desde el más simple hasta el más profundo, que nos está ayudando bastante. Así es, querida doctora. Bueno, de parte de la empresa Optonex también les damos, ¿no?, una tabla dosimétrica y bueno, les apoyamos en varios detalles, pues, para que ustedes puedan manejar de manera efectiva el equipo. Y bueno, doctora Yolicia Yaníquez, ¿se puede usar el láser en pacientes con marcapaso? Consulta. Tenemos que tomar muy en cuenta que al existir una vasodilatación, un paciente con marcapasos puede tener un problema serio. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a que la circulación sea más fuerte, entonces el corazón va a empezar a funcionar un poquito más, ¿no? Y aquellas personas que tienen un marcapasos sí puede provocarles un problema y es mejor no usar con pacientes con marcapasos, pacientes con marcapasos. Doctora Marcia Estrada dice, por ejemplo, yo tengo un láser astral y ahí viene los casos programados, pero no especifica la frecuencia de sesiones. Tengo casos en tratamiento y no se ve mejoría usando láser una vez por semana o forma magistral. Y en teoría la idea no es dar medicamento. Hay personas que no pueden usar medicamentos por los efectos secundarios. Es lo que Eh, consulta la doctora Marcia. Por ejemplo, si estamos hablando de medicamentos vía oral, sí vamos a tener problemas, ¿no? Y si no usamos, como les decía en el ejemplo de la cándida, el azul de metileno, muchas veces irradiamos con el equipo y evidentemente no vamos a tener la efectividad que estamos esperando al usar el equipo y sin el coadyuvante para fotosensibilizar al hongo. Entonces, es necesario que sí usemos este factor que es muy importante para el uso del láser. Muchas veces no funciona si no usamos el tema de este coadyuvante que nos va a ayudar en irradiar mucho mejor y en debilitar al hongo. Uno, dos, el tema de los medicamentos. Hay medicamentos que tienen un principio activo muy fuerte que, por ejemplo, las mujeres embarazadas no pueden usar, si no usamos el láser, por ejemplo, no pueden tomar pastillas bioral, pero sí tenemos que tomar en cuenta que sí necesitamos de un ayudante. Por ejemplo, el trití no es un medicamento que va a hacer daño, es un aceite esencial. Podemos usar una fórmula magistral simplemente a base de aceites esenciales y en aquellas personas que no pueden usar, son alérgicas o no pueden usar definitivamente ni vía oral ni vía tópica algún medicamento en específico, pero sí podemos ayudar a estabilizando pH y con otro tipo de aceites esenciales que en una mezcla conjunta nos ayudan muchísimo y hemos tenido casos en personas ancianas, por ejemplo, que sí nos han resultado alérgicas a algún tipo de principio activo, pero al usar el láser y solamente un componente, una fórmula magistral a base de aceites esenciales, sí nos ha dado excelentes resultados el láser. Bueno, muchas gracias, doctora. Doctor Álvaro Villa García, gracias por su respuesta. ¿Tendrán algún dato de la casa comercial que lo vende? Bueno,
Querido doctor, y a todos, pues, a todas las personas que se han inscrito, nuestros ejecutivos comerciales de la empresa Optonex, no duden en escribirnos, pues pueden visitarnos en la página, y pues en cada país tenemos nuestros propios ejecutivos comerciales. Entonces, no duden en escribirle, pues, si él le va a dar un precio exclusivo que puedan dar un beneficio en lo que es respecto al equipo de láser. Y bueno, a ver, una última consulta, pues Perdóname, veremos, querido doctor. aquí tenemos una consulta que sí me gustaría A ver. responder sobre el CO2 fraccionado. Miren, nosotros no lo usamos. Hemos hecho muchas investigaciones para poder usarlo, no queremos hacer quedar mal a ninguna marca, pero el láser CO2 fraccionado tiene que ser usado con una capacitación más profunda que con un láser de baja, porque este ya es un láser de alta. ¿Qué es lo que hace un láser de alta frecuencia? Puede llegar a provocar quemaduras muy severas y hemos tenido pacientes que han venido ya con las quemaduras. Por ejemplo, muchas veces el CO2 nos ayuda en cirugías, matricectomías, pero si no es adecuadamente usado y si no, el personal que lo está manejando no está adecuadamente capacitado, podemos llegar a causar daño a las personas. Y como les decía, en consulta sí hemos tenido pacientes que han venido con el mal uso de este láser, porque no es que el láser sea malo o dañino, es el mal uso del láser que han provocado excesivas quemaduras en uñas completamente gruesas y micóticas, ha sido usado provocando una onicólisis, o sea, un desprendimiento de la placa, y cuando veíamos por debajo estaba la piel ensangrentada y completamente lacerada la parte de la placa unguial. Entonces, sí tenemos que tener muchísimo cuidado con este tipo de láser que son ya de alta. Y si tenemos la facilidad de comprar, porque sé que es un equipo muy caro, tomar en cuenta que la capacitación al personal que va a usar y el profesional que va a estar a cargo sea la adecuada para no producir daño a las personas. Gracias, doctora. Y pues última consulta, ¿ayudaría a poner urea al 60%? Consulta. Bueno, tomemos en cuenta que la urea es un queratolítico, ¿no? Y si lo usamos al 40 o al 60% en oclusiones, nos va a ayudar a desprender la placa sin lacerar la misma. ¿Qué significa esto? Que no necesitamos arrancar la placa con agresión si hacemos una adecuada debridación, o hay un procedimiento también de oclusión con urea al 60%. Y esta oclusión hace que, al ser un queratolítico, ablande la placa enferma y podemos hacer una limpieza más segura y sin provocar daño. Sí ayuda bastante la urea, pero no acompañado de láser, ¿no? Tiene que ser un protocolo de uso. Primero limpiar la placa, ya sea de manera manual con los drills que manejamos, o haciendo una oclusión adecuada, porque el tiempo de oclusión con la urea al 60% tiene que ser mínimamente de 3 a 4 días. Entonces, si no hacemos una oclusión adecuada y primeramente hacemos una buena limpieza de la placa, después usar, por ejemplo, una cándida, el azul de metileno y el láser, sí nos va a dar buen resultado. Pero posteriormente tendríamos que ayudar, ya sea con una fórmula magistral, con un medicamento después de hacer una toma de muestra adecuada, sí nos va a ayudar en el protocolo, en parte del protocolo. La urea al 60% se puede usar como un coadyuvante que sea parte del protocolo para posteriormente usar el láser. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente agradecemos a todos los presentes esta noche por haber participado, y como pues es un compromiso de parte mía y para ustedes, querida doctora, vamos a programar algo interesante pues para que todos los doctores puedan ver y podamos ver una en vivo, ¿no? Hacer un pequeño taller, ¿no? Queridas doctores, gracias a los países de México, Ecuador y Guatemala, Bolivia, gracias por estar presente, y a los otros países más, Perú, por estar presentes esta noche. Agradecerle a la doctora Karina Rojas por su participación y por habernos apoyado con este webinar esta noche. No, gracias a usted, Andrés, y gracias por tomarnos en cuenta, y también a todas las personas que han estado presentes, gracias por su participación. Espero haber ayudado un poco en este tema del láser. Saludos desde Bolivia a todos, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches.